Hola, estamos conversando con Luis Fernández Molina, que es autor de la Guía Legal del Empresario. Y, licenciado Fernández, ¿a quién va dirigido este libro? En primer lugar, va dirigido a los empresarios, o sea, aquellos que tienen un negocio propio o son directores de una sociedad o una empresa y por lo mismo que no tienen una formación jurídica, pero que en el manejo, en el quehacer cotidiano de sus negocios necesitan a ciertos elementos jurídicos. Va dirigido en principio a ellos, aunque también tiene un amplio espectro a otros profesionales que quieren o necesitan conocer aspectos jurídicos y elevar un poco su acervo, su nivel cultural de tipo jurídico. El libro tiene un contenido variado, tiene, por supuesto, la definición de qué es empresario y por qué el empresario, pero también tiene una parte legal que incluye la parte constitucional, la parte comercial, la parte penal. Hablemos de la primera parte. La primera parte se resalta lo que es el marco legal en un Estado de Derecho y sobre todo la libertad de comercio, la libertad de acción y la menor interferencia del Estado, del gobierno en el quehacer. La economía de un país se mueve a la velocidad que se hacen sus transacciones y mientras más cortapisas, más formalismos, más trabas burocráticas se le interpongan, ese país va a desarrollar menos. Y también, mientras más impuestos haya, menos impuestos se va a cobrar, porque menos motivación va a haber para que los empresarios se lancen a la aventura. Pongo claro que lanzarse a un negocio es lanzarse a una aventura, con los riesgos que conlleva y obviamente con las aspiraciones que se tienen, las ambiciones. Pongo claro que la ambición es un factor muy positivo en el ser humano. Es diferente la ambición que la avaricia o la mala fe. Pero la ambición es sana, la ambición es buena y por eso el empresario debe conducirse sobre la base de legalidad, pero con mucho deseo de obtener utilidades a través del servicio al público. Esa es la primera parte. ¿Cuál es el rol del derecho con respecto a la actividad de emprendimiento? Básicamente lo que yo pongo ahí es de que el empresario que no tuvo oportunidad de estudiar Derecho o no tuvo tiempo de estudiar Derecho, que se especializó, que su nivel jurídico se eleve un poco más, que sea un poco más abogado, en el sentido de sentirse un poco más nutrido de todos los aspectos legales. O sea, no entro a considerar si la historia del derecho, que las instituciones jurídicas, que el derecho romano, sino que lo que únicamente interese y de alguna forma converge con la actividad del empresario. Aspectos de derecho civil, por ejemplo, lo que es hipoteca, lo que es la prenda, lo que es subhipoteca, lo que son instituciones que afectan a la empresa, pero derecho civil, familia, filiación, matrimonio, para nada lo menciono. Igual en derecho administrativo, saber que sí, a pesar de que al principio digo que mientras menos interferencia del Estado vaya, mejor es. También digo que hay alguna participación del Estado. Entonces, ¿cómo lidiar con el Estado? ¿Cómo hacer solicitudes de una licencia de radio, de una licencia de televisión, de una licencia de transporte, de una licencia de minería? ¿Y qué pasa si el Estado responde sí o si responde no? O sea, tener esos conocimientos básicos en lo que afecta al empresario. También hay aspectos puramente de derecho tributario. Se resalta, no con detalle, porque no es esa la vocación del libro, pero sí el marco general de lo que es el Código Tributario y obviamente la obligación de tributar. Y en cuanto a la parte constitucional, que es fundamental. Cierro con lo constitucional, porque considero que el empresario o el director de una empresa o el profesional que se dedica a otras ramas que no sea el derecho, es un ciudadano y debe estar muy consciente y muy compenetrado de lo que es el marco constitucional que rige este país y el Estado de Derecho al que aspiramos todos. Licenciado Fernández, el libro es más que un manual. No se trata de un libro de manual de primeros auxilios o de aquel manual MERC, médico, que cuando había determinada dolencia o enfermedad se buscaba. No se trata de eso, de que el empresario busque cuando tenga alguna necesidad o cuando tenga algún problema. Es más bien cuando tenga algún tiempo para ir elevando ese conocimiento jurídico que debe tener en materia así un poco horizontal,
panorámica, no solo de aspectos específicos de un problema concreto, sino que vaya conociendo más, que sea un poquito más abogado el empresario. De eso se trata. Claro, la idea sería que tenga una formación de derecho, que tenga una formación jurídica, que conozca el marco, que enriquezca su conocimiento, ¿no? Mejor no lo puedo haber dicho. Realmente es eso, que vaya elevando su nivel. O sea, no cuando tenga un caso concreto, sino cuando tenga tiempo y vaya mejorando. Es el empresario, el estudiante de economía, el estudiante de administración de empresas, claro que le va a servir al estudiante de psicología industrial. Ellos trabajan en industrias, en empresas. Entonces, al principio, después de la capítulo 1, donde hablo de los beneficios del libre mercado, de la no interferencia estatal más allá de los límites que le corresponde. Hablo de lo que es sociedad, empresa, patente, comercio, representación legal y todo eso que yo he visto en muchos alumnos que no tienen claro qué diferencia hay entre mandatario judicial, presidente del consejo, administrador único, patente de empresa, patente de sociedad y aún sobre el manejo de asamblea general ordinaria, asamblea general extraordinaria. Ese es, digamos, el umbral de todo lo demás, todo lo que se refiere al manejo de la sociedad. Esto nos lleva a que el libro tiene una parte técnica, digamos, por ponerlo así, pero también tiene una parte filosófica, cuyo propósito va más allá de la simple información. Sí tiene una parte filosófica en la que yo creo y quiero compartir, y es mi manera de contribuir. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo a muchas personas que piensan diferente o que no tienen un pensamiento formado, les digo que lean un libro de Hayek, de Mises, de Acton o de Stuart Mill, no lo van a leer. Y si lo leen, tal vez no lo van a entender. Yo no estoy diciendo ni de lejos que tenga esos niveles, pero estoy diciendo que las ideas básicas van ahí, van filtrándose y van siendo reconocidas y aceptadas por los que no las conocían o no las compartían o las adversaban. Al ir leyendo van dándose cuenta que sí, que así es, y lo van sintiendo en el manejo diario de sus operaciones. Porque cuando un empresario y es exitoso, y de eso se trata, él se va a dar cuenta que mientras más respeto a la ley, a los contratos haya, el sistema en general va a estar mucho más oxigenado. Si los que adversan el sistema de libertad no son los exitosos, son los fracasados que de alguna forma se esconden a través de consignas y de proclamas negativas. El libro, sin embargo, no solo tiene una parte técnica, es decir, informativa, sino también tiene una parte filosófica, le podríamos decir así, cuyo propósito es más formativo, más profundo. Definitivamente, hay una filosofía inmersa en la cual yo creo y que es mi forma de contribuir en el sentido pues de ir aportando esas ideas a través de la lectura de aspectos técnicos. Hay que reconocer algo, si una persona que no tiene claras sus ideas, no las tiene definidas o es aún adverso a las ideas de libertad, esta persona, por mucho que yo le hable, no va a tener la mente abierta. O si le doy un libro de Hayek o de Mises, no lo va a comprender. Lo va a rechazar por un prejuicio. Además que el nivel puramente un poco más elevado pues no le permite. Pero si se lo doy al empresario exitoso, el empresario exitoso va a reconocer que las ideas de libertad son paralelas totalmente, encajan perfectamente con las ideas de un libre comercio, de un comercio exitoso. Entonces, de alguna forma, lo que procuro es resaltar esas ideas de libertad y convencer al empresario exitoso de que esas ideas son totalmente congruentes con un orden social pacífico, competitivo y productivo. Esa es la idea principal en el fondo, que vaya filtrándose ese concepto a través de la lectura de una situación cotidiana. Y yo me siento muy complacido, porque al ir leyendo automáticamente van a ir reconociendo las verdades que conlleva y los derivados y el beneficio que produce un sistema de respeto a los contratos, de la libertad contractual y de la poca interferencia del Estado. La idea mía es básicamente dar esas ideas, y con ya 30 años de estar dando clases, llego a la conclusión de que lo de derecho está bien, ese es su campo, pero los de otras ramas necesitan conocer aspectos técnicos básicos y que son cotidianos en el manejo de una empresa. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y este libro, y a ustedes también, muchas gracias.